Sí, es la última sesión, que es la del sentido de vida, que la dejé para último lugar porque me parecía que era transversal a las anteriores. Y entonces me parecía que tenía más sentido ponerla al final que no al principio o en mitad de todo este recorrido. Y aunque sentido de vida es una expresión que todo el mundo intuye lo que es o se acerca a adivinar lo que es, no todo el mundo la define. Y además, cuando se pide una definición, es curioso porque la gente te da definiciones del tipo de pues que tu vida tenga sentido. Digo, claro, obviamente. Si es sentido de vida, es que tu vida tiene que tener sentido. Pero ¿qué es que tu vida tenga sentido? Para vosotros, ¿qué es sentido de vida? Pero tengo que tenerla yo así. Si no, si la pongo así en el cacharro, no me ves. Ya me han dicho, no se te ve la cara. Ya, es que tienes que tener así. ¿La tengo que tener así? Sí. Vale. Es que eso es como que lo hacemos muy poco. Vale, vale. Gracias. De nada, Bueno, para vosotros, ¿qué es sentido de vida? espera, nos acaba de preguntar Ángela qué es para nosotros el sentido de vida. Sí, sí, Y entonces, para para vosotros. mí, el sentido de vida es una entrada en la eternidad, pues perdonado y conciliado con el Señor. Tiene sentido lo que hemos vivido, el repaso. Yo siempre digo que el mayor tiene una sabiduría porque ha repasado su vida, ha visto lo que está bien y lo que está mal, ha aprendido a discernir entre el bien y el mal y además ha alcanzado la inocencia gracias al sacramento de la penitencia, ¿no? De la confesión. Entonces, tenemos que llegar a esta etapa de la vida con mucha vida interior y paz, esperando la contemplación para la eternidad. Y ese sentido todo tiene sentido, estamos hechos para eso. No sé, para vosotros, ¿qué dimensiones veis? Sí, para mí el sentido de la vida, yo creo que lo tengo que dividir en dos partes, ¿no? O sea, un análisis de qué sentido ha tenido mi vida hasta este momento y el análisis de cuál es mi sentido de la vida a partir de ahora, o en este instante de mi existencia, ¿no? ¿Qué ha dado sentido a mi vida durante todo este tiempo vivido? Que han sido mis prioridades, mis objetivos, mi interés y el redescubrimiento, podemos decir, en este instante que es distinto, que se presenta con una etapa de reflexión. Mi vida la ha animado siempre la fe, la ha animado siempre una serie de objetivos a nivel personal, profesional, familiar. Y ahora, pues yo creo que el motor de mi vida sigue siendo la fe, con una perspectiva, con una revisión, como bien decía Jaime, y sobre todo, ¿quién da sentido a mi vida? Antes y ahora. Para mí, quien ha dado sentido a mi vida ha sido Jesucristo. Durante toda mi trayectoria vital, eso ha sido el que ha dado verdadero sentido a mi vida, que ha alumbrado situaciones complicadas, situaciones maravillosas, que ha sido el apoyo y la fuerza. O sea, quien ha dado sentido a mi vida ha sido Dios y lo ha hecho a través de la fe. Pero también tiene eso un sentido, una dimensión social, práctica, efectiva. He sido alguien que ha podido aportar, que ha ayudado, que se ha desarrollado personalmente o no. O sea, esa reflexión sobre toda mi existencia en todas las dimensiones. Pero el sentido de mi vida, siempre Dios detrás de todos los acontecimientos o delante, unas veces detrás, otras veces delante. Unas veces yo he visto que Dios me guiaba y otras veces he tenido que analizar lo que me pasaba para llegar a descubrir que Dios estaba ahí, ¿no? Me acuerdo, Loli, en unas jornadas de Málaga, meditando sobre eso, sobre nuestra vida, que hicimos la pregunta, ¿habéis notado la mano de Dios cuando repasáis vuestra vida? Y la respuesta fue unánime. Sí, sí la hemos Exacto. notado. ¿Retirarlo? Además, gracias a él, en numerosas ocasiones. Sí. Sí.
la verdad que Jaime ha dado una respuesta para mí, bueno, exacta y completa. Pero la respuesta del día a día y los encuentros que tenemos el día a día, pues a veces te hacen parar y reflexionar. Hoy, por ejemplo, una empleada de aquí, de la casa, yo estoy en una residencia, soy religiosa, y me decía, eh, bueno, hablando algo de la Pascua, de la Resurrección, dice, mira, yo eso de que Dios existe no lo tengo muy claro, porque si Dios existe, ¿por qué permite que mi padre le haya dado un infarto y le tengan que operar del corazón? ¿Por qué permite, bueno, X respuestas? Digo, bueno, eso no es cosa de Dios, no es que Dios esté ahí diciendo, ahora tu padre, eso lo permite por la situación de la salud, de las circunstancias, pero no es Dios que está pensando permanentemente y bueno, y eso te hace en cada momento reflexionar, reaccionar y confrontar tu vida a ver qué respuestas debes dar o puedes dar, porque no es cuestión de decir sí y no, sino responder a la persona, pero no podemos decir que Dios es castigador. Y entonces yo creo que es un examen permanente que en nuestra vida tenemos que hacer. Y como decía Loli, pues una cosa es la que hemos vivido hasta ahora, además por circunstancias en distintos países y, bueno, situaciones que nos han hecho crecer a través de los fracasos, de las dudas, de los problemas, y nos ha hecho crecer porque siempre nuestro motivo y nuestro motor es Jesús. Y es lo que nos hace reaccionar y pensar. Y cada día, porque cuando te levantas por la mañana, haces la oración, tienes buenos propósitos, pero al poco rato, bueno, pues hay que volver a hacer un propósito, hay que volver a rectificar nuestras intenciones. Pero yo creo que es muy importante el tener como guía y como fundamento Cristo Jesús, y más ahora Cristo resucitado. Eso sería un poco mi reflexión. ¿Alguna más? Mami. Pues, sí, a mi vida ha dado sentido la fe. Siempre he estado muy contenta porque yo he tenido una fe ciega, con sus buenos tiempos y sus malos tiempos también, en lo que te retiras un poco por los avatares de la vida, ¿no? Yo pienso que todos tenemos una misión que cumplir en la Tierra. Aquí no estamos ahí por casualidad ni nada de nada. Entonces, esa misión hay que cumplirla. Y creo que no nos vamos hasta que no la cumplamos. Incluso los que están en coma, o los que llevan 2 años o algo así, que no pueden moverse, ¿no? Yo creo que están aquí porque todavía no han terminado de cumplir su misión. Entonces, como decía antes Ángela, creo que era, ¿no? Efectivamente, tú todos los días te levantas, haces la oración y al cabo de las 3 horas tienes que volver otra vez a reconsiderar y a seguir adelante con esos propósitos, ¿no? Entonces es lo que ha dado sentido a mi vida. Decía Beibel que la fe es un bello arcoíris que va de la tierra al cielo. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que recorrer ese arcoíris, unos días con sol, otros días con lluvia y otros días con un tormentón impresionante. Y nada más. Ese es el sentido de mi vida. Ayudar a todo el que tengo alrededor. Yo desde muy jovencita entré en Cáritas, he estado ayudando, pertenezco a otra asociación aquí en Sevilla también, pertenezco al grupo de vida ascendente de mi parroquia y siempre he intentado que por lo menos todos los que me rodean o los que pueda alcanzar, también tengo limitaciones y con la edad que tengo y las enfermedades que se le vienen a una con esta edad, tengo muchas limitaciones, pero dentro de eso, pues seguir y seguir y seguir y seguir hasta el final. Y contenta, además, estoy contenta. Y nada más, y le doy gracias a Dios todos los días por todo lo que tengo y por la vida que me ha dado. Bueno, qué cosas más bonitas habéis dicho. Sí, señor. A mí me pasa una cosa que es curiosa en mi vida cuando la miro,
los éxitos profesionales y cosas que he estimado en mucha valía se van difuminando y se me hacen más triviales y coge el centro de gravedad de mi experiencia la vivencia de la fe. Es verdad, como habéis dicho. Pero es algo que me sorprende porque para mí el centro de mi personalidad estaba lo que había hecho en el mundo científico, profesional, y ahora lo estoy viendo y eso es algo que ha quedado atrás. Y una cosa que parecía tan importante, ahora me parece tan trivial, frente a lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Es... Claro, pero estáis, primero porque el sentido de vida cambia a lo largo de la vida. Sí. No es el mismo el sentido de vida de un chico joven de 20 y tantos años, no es el mismo que una persona de 50, 70 o incluso 90 o más, porque últimamente hay gente que vive hasta los 100 y pico años. Pero es el sentido de, a ver, no es una única palabra o no es una única expresión y además es una expresión que no se conoce mucho, que es sorprendente en ciertos ámbitos, como en psicología, por ejemplo. Yo el sentido de vida no lo escuché hasta que llegué a trabajar a esta universidad. No lo escuché ni en mis 5 años de carrera, ni en el máster, ni en todos los estudios que he hecho antes de trabajar, quizá porque tampoco se conocía tanto, no se hablaba de él, pero sin embargo, que duda cabe que toda la vida de cualquier persona tiene un propósito, tiene una coherencia, un valor, una dirección. Por tanto, sentido de vida se puede orientar de muchas maneras. Se puede orientar desde el punto de vista de la fe, se puede orientar desde el punto de vista existencial, personas que no tienen ningún tipo de religión, se puede orientar, digamos, como que o sea, sentido de vida no es un término abstracto, no es solo filosófico, sino que es algo muy concreto si se entiende como aquello que tiene una dirección, saber dónde voy, aunque sea a corto plazo, un valor, que es sentir que mi vida me importa, una coherencia, es decir, que lo que hago tiene sentido para mí, y un propósito, que es un objetivo. Por tanto, el propósito, la coherencia, que mi vida tenga coherencia para mí, lo puedo enfocar desde el punto de vista de la fe, lo puedo enfocar desde el punto de vista de cuidar a mi familia, lo puedo enfocar desde mi trabajo, o sea, ¿qué es aquello que me hace levantarme todos los días? Aquello que me motiva, ¿no? Aquello que para mí es importante. Entonces, evidentemente, aquí hay una heterogeneidad increíble, porque para cada uno de nosotros es importante una cosa y no es todo igualmente importante. Para mí, yo que tengo en mi vida pues una parte de trabajo, de familia, etcétera, para mí, o sea, a mí me da mucho más sentido cuidar de mis hijos que quedar con amigos. ¿Por qué? Porque para mí son más importantes mis hijos que los amigos, que no, a ver, son importantes, que duda cabe, pero al menos son adultos y se valen por sí mismos, mis hijos no. Entonces, y el vínculo afectivo, efectivamente, evidentemente es muy diferente. Por tanto, no es que yo tenga un único sentido en mi vida, sino que lo podría dividir en varias parcelas, por así decirlo, porque mi trabajo también da sentido a mi vida. Me gusta lo que hago, para mí es coherente, tiene un valor, tiene un propósito, tiene una dirección, pero dentro de esa afectividad, o si metemos ya lo que es la afectividad o el cariño en este concepto de sentido de vida, sí que es verdad que hay parcelas que para mí son más importantes y parcelas que lo son menos, aunque todas ellas tengan una importancia y un valor. Por eso es sentir que mi vida me importa, sentir que aquello que yo tengo en mi vida para mí tiene un valor. Y eso me imagino que os pasará a todos. No es igualmente importante o no tiene el mismo valor algunas facetas de vuestra vida que otras. Pero bueno, aquí hay otro aspecto importante, que son las confusiones, ¿no? Cuando la gente habla de sentido de vida, automáticamente piensa en el éxito,
piensa en la ausencia de problemas, piensa en ser feliz y no tiene nada que ver. O sea, tú puedes tener una situación muy adversa en tu vida y encontrar ese sentido de vida en la fe o en cualquier otro aspecto, ¿no? Hay gente que tiene una enfermedad crónica, gente que está enferma, gente que sufre, gente que tiene muchos problemas y aún así su vida tiene sentido. Tiene sentido en esa realidad. No es que se imaginen una realidad ideal en la que no van a tener problemas y enfoque su sentido en esa realidad que no existe, sino que desde su posición real su vida tiene sentido. ¿Es complicado? Pues sí, porque es mucho más fácil pensar en el sentido de vida cuando todo te va bien, pero nunca todo te va bien, porque es imposible que no tengas ningún contratiempo en tu vida. La actitud es algo importante, ¿no? La actitud ante la adversidad, porque la actitud positiva ante la adversidad facilita que tú puedas encontrar ese sentido de vida, porque aunque seas una persona que está enferma, hay gente que te está acompañando, gente que te quiere, gente que te está cuidando, gente que te está acogiendo, y puedes encontrar el sentido de vida en los vínculos que tú tienes con las personas que te están cuidando. A lo mejor gente que luego lo encuentres en la fe o en otros aspectos de tu vida, ¿no? Una abuela que cuida de sus nietos, pues para esta abuela el sentido, no el sentido último, que sí que sería pues la fe o el deseo de trascender, ¿no? De tener algo más, más grande que tú, ¿no? A ver, que estoy intentando admitir a alguien, pero no me funciona el botón, ¿ya? Pero el sentido último, que sería la fe, pero el sentido más inmediato de esta abuela es cuidar de sus nietos, que sus nietos tengan un bienestar, tanto físico como emocional. O alguien que tiene una rutina, porque tiene un trabajo, pues el sentido más inmediato es mantener el trabajo, mantener su rutina, porque eso da equilibrio a su vida. Por tanto, el sentido es que su vida esté equilibrada. No sé, una persona que se dedica al deporte, cualquier jugador de tenis, que tiene una disciplina de ejercicio físico, de dieta, de preparación física, pues toda esa rutina da sentido a su vida, porque si no fuera importante no lo haría. O sea, ¿para qué voy a hacer algo importante? ¿Para qué voy a hacer algo si a mí no me interesa, no me motiva, no me importa? Es una imposición, es una obligación. Lo que hago por obligación corre el riesgo de que yo lo abandone. Lo que hago por devoción, al revés, lo seguiré manteniendo. Por eso, sentido de vida ni siquiera es un concepto, es un constructo que incluye muchísimos conceptos, muchísimas facetas y que cada uno lo entiende como quiere. Por eso es muy heterogéneo, porque aquello más inmediato que para nosotros da valor a nuestra vida es muy diferente y además cambia con la edad. O sea, yo miro a mi sobrino que va a cumplir 21 años y su sentido de vida no incluye ni una responsabilidad familiar, más que nada porque ni siquiera tiene novia, o sea que no se lo plantea, de hecho. Pero ¿qué da sentido a su vida? Los estudios, sus amigos, sus padres, es decir, y el sentido de vida que yo tengo es completamente distinto, que probablemente cuando tenía su edad era el mismo, no lo sé, no lo recuerdo, pero a medida que uno va adquiriendo responsabilidades o tiene más cosas en su vida, ese sentido de vida que inicialmente se circunscribe a una parcela muy reducida, pues se va ampliando en las diferentes parcelas que cada uno va teniendo conforme va cumpliendo años, que eso es inevitable. Entonces no es algo extraordinario, no es que yo tenga una misión importantísima en mi vida, no, Hola. es dar significado a lo cotidiano, o sea, que para mí sea importante aquello que yo realizo de forma habitual. Aquí tenemos a Maribel. Bienvenida.
Bueno, No oyes. Vaya, Maribel, que no te veo. No, soy yo, es mi ordenador, que no va todo lo bien que debería. no te Te oímos. vemos, pero no te oímos. Tienes Es que a el nosotros sí que se teléfono nos oye. desactivado. He Ah, Tienes el leído un poco micrófono los labios, yo que desactivado. no sé leerlos, pero bueno. Sí, es que Yo quiero No sé retomar un si... poco lo del sentido de vida. Cuando hemos sí, empezado Lina, la sí. reunión, esperamos a que se conecte Maribel y nos oiga. A ver, tienes una lámpara preciosa. Y si conectada está, oír creo que nos oye. Lo que no, como tiene el micro cerrado, lo que no la oímos somos nosotros a ella. Sí. Sí, que tiene el micro cerrado. tiene el micrófono cerrado, sí. Ya vemos la lámpara. Maribel, a ti no te vemos. Eso, nos conformamos. Bueno, a mí hay dos cosas que me llaman la atención, ¿eh? Aquí estás otra vez. A ver, di algo. A ¿Me ver, oyes? sí, ahora Ahora sí, sí. ahora sí. Por el teléfono sí funciona, por el ordenador no. Bueno, Bueno, pero yo me entero bien. Vale. Muchas Bueno, yo gracias. estaba comentando un poco que cuando he leído el título, El sentido de la vida, yo me he quedado pensando y digo, jolín, yo tengo más de un sentido de la vida. Tengo a mi hijo, tengo mis reuniones, tengo mis amigas de vida ascendente y efectivamente luego os estoy oyendo hablar y claro, todo el mundo tenemos más de un sentido en la vida. Así que eso está bien, hay que rellenar cada uno, por supuesto el motor de todos es el Señor, es Dios, entonces, pero a partir de ahí pues vamos moviéndonos según nos va diciendo un poco, dictando la vida, que hay que seguir siempre sin desviarnos del camino que nos marca Dios, desde luego. Sí, pero es eso. Una cosa es el sentido último y otra cosa es el sentido más inmediato. Que el sentido último es uno, evidentemente, porque bueno, pues la fe católica es Dios, etcétera, pero como sentidos más inmediatos tenemos muchos, ¿no? Como tus hijos, tu trabajo, tus grupos, tus aficiones, tus amigos, o sea, pero todo eso, de algún modo, te acerca al sentido último. O sea, si yo tengo, si para mí es coherente lo que yo hago en mi vida, y es coherente porque se basa en unos valores y unos principios que yo he aprendido o que me han enseñado, primero enseñado y luego interiorizado a lo largo de mi vida. Esos valores son pues honestidad, bondad, justicia, etcétera, ¿no? Y características personales de cada uno como tolerancia, y otras tantas, ¿no? Responsabilidad. Bien, si para mí es coherente lo que yo hago atendiendo a estas características y a estos valores, esto me acerca al sentido último, lógicamente, porque si o sea, la bondad te acerca al sentido último, así como la justicia, la honestidad, bueno, pues el hacer cosas por los demás, el altruismo, en las obras sociales. Entonces, todo esto, evidentemente, te facilita ese recorrido, ¿no? Hacia el sentido último. Luego, claro, depende de cada persona, porque hay personas que se encargarán también de sus sentidos más inmediatos, pero lo que dará coherencia a su vida, porque no conocen otra realidad o por lo que sea, pues sea completamente opuesto, ¿no? Pues pasan demasiadas cosas negativas en la vida, como para saber tener ejemplos, ¿no? De temas de conflictos bélicos, secuestros de niños, etcétera. Pues evidentemente lo que da coherencia a su vida en estas personas no te acerca al sentido último, sino todo lo contrario. Pero es que, bueno, una de las capacidades que tiene el ser humano es elegir, ¿no? Elegir cómo quiere vivir su vida. Totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Además es verdad lo de sentido de vida inmediato. Yo eso sí lo he notado porque cuando he tenido una enfermedad a lo mejor un poco más seria, he pensado, ¿no? En los que tengo alrededor
Y digo, no me lleves todavía que hago mucha falta aquí, porque estás pensando en la familia que tienes, ¿no? Y a la que tienes que cuidar y que tú estás viendo que todavía pues hace falta, ¿no? Y sí, es cierto, me había olvidado yo antes en el sentido de vida del sentido inmediato. Y efectivamente, depende de las circunstancias, de la condición, de donde estés, pues claro, tienes un sentido o tienes otro. Es así, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ángela. Porque hay gente que piensa que el sentido de vida es una característica psicológica, pero no, va más allá. Una característica psicológica es la responsabilidad, no sé, valores que has aprendido a lo largo de tu vida, o si eres una persona extrovertida, o eres más huraño, más introvertido, si eres una persona que tiende a pensar demasiado las cosas, o por el contrario sabes por dónde tirar siempre, la capacidad de decisión, todo eso son características psicológicas. Pero sentido de vida me parece algo demasiado complejo como para reducirlo a una característica psicológica, porque está el sentido más inmediato, el sentido último, en el sentido más inmediato se mezclan también cuestiones propias de personalidad, se mezclan también cuestiones en cuanto al vínculo afectivo, no sé, me parece algo muy complejo, pese a que todo el mundo habla de sentido de vida como si realmente supieran qué es, y no es fácil de definir. Además es un concepto, el origen de todo esto fue un señor, un psiquiatra vienés del siglo XX, que os sonará a algunos o a todos. Es una persona súper conocida, es Viktor Frankl, que vivió en unas condiciones infrahumanas porque estuvo en varios campos de concentración, la época nazi. Y de hecho tuvo una realidad muy, muy dura cuando él sobrevivió a los campos de concentración, y cuando los alemanes perdieron la guerra y todo el mundo fue liberado, se dio cuenta de que su mujer, sus padres, su hermano habían muerto todos en campos de concentración. Entonces, es una realidad, no sé, infrahumana. Las condiciones en las que debían vivir estas personas son infrahumanas, pero se dio cuenta de algo. O sea, en esas condiciones, en esa realidad donde tú estás sobreviviendo, en este tipo de los campos de concentración, se dio cuenta de que las personas que tenían un por qué y para qué vivir sobrevivían. Las que perdían todo aquello por lo que luchar se derrumbaban antes y fallecían antes. ¿Qué significa esto? Que cuando tú encuentras para qué vivir o por qué vivir, cuando tú encuentras un sentido de vida, que puede ser curarte de una enfermedad, reencontrarte con familiares que están, como en este caso, en otros campos de concentración, lo que sea, quieres desarrollar un proyecto, una idea, cumplir una promesa, lo que sea, o sea, cuando tienes algo por lo que vivir, él decía, cuando tienes algo por lo que vivir, puedes soportar casi cualquier cómo, ¿no? Entonces, vamos, no hablamos de un señor que se sentó en su despacho y se puso a pensar una teoría, hablamos de un señor que sabía lo que habla, con condiciones muy, 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 muy adversas, y sin embargo, vamos, me parece una mente brillante, por otro lado. Y sin embargo, pues fue capaz de fundar la logoterapia, que es la escuela que él fundó, que se basa precisamente en el sentido de vida. Escribió un libro que es El hombre en busca de sentido, que es un libro, vamos, casi todos los alumnos, o al menos eso es lo que queremos, se lo han leído, está en la biblioteca, lo pueden coger, pero no es un libro de psicología, no es un libro... Es un testimonio, es una reflexión, en fin, cuenta también parte de su vida. O sea, es muy bueno el libro, la verdad, y te aclara mucho la cabeza, ¿no? Sobre lo que es el sentido de vida,
cómo puedes encontrar el sentido de vida, cómo puedes mantenerlo, cómo va cambiando en función de tu realidad. Pero ¿qué es eso? O sea, cumplir una misión, una promesa, volver a ver a un ser querido, curarte de una enfermedad. O sea, que es que realmente cuando tú tienes un propósito en tu vida, por eso decía que el sentido de vida incluye un propósito, incluye un objetivo. ¿Qué quiero yo conseguir? ¿Hacia dónde voy? Esa dirección, ¿no? Eh, ¿qué es valioso en mi vida? Pues para mí es valioso cumplir una promesa a alguien, para mí es valioso volver a ver a alguien, a un ser querido, para mí es más valioso iniciar un proyecto o terminarlo, el que sea. Para mí, por eso digo, ¿no? O sea, que es algo, y yo insisto mucho a los alumnos cuando hablo de esto, es un objetivo que es valioso para ti y que te hace ir en una dirección determinada. Si tú no tienes un objetivo, si no sabes lo que es valioso para ti, no sabes en qué dirección ir. Te estás vagando, pero realmente no coges las riendas de tu vida, te dejas llevar porque no sabes hacia dónde tienes que ir y te dejas llevar por las direcciones cambiantes de la sociedad, de tu grupo de amigos o de lo que sea. Y eso lo vemos en muchísimas personas jóvenes que no tienen sentido porque no saben, no tienen propósitos, no tienen objetivos, no saben hacia dónde tienen que ir. Y en cierto modo, en cierta edad es lógico, pero por eso hay que buscarlo. Y por eso es tan importante orientar a la gente joven. La gente joven, muchas personas jóvenes, cuando digo personas jóvenes, hablo de 18, 20, 21 años, 22, no tienen dirección. O sea, no saben encontrar ese sentido, no saben dónde buscar, no saben qué hacer, no saben... Y buscan en sitios equivocados. Buscan en redes sociales, en publicar su vida minuto a minuto lo que hacen, pues en donde se publique. Yo como no tengo redes sociales, porque me parece una pérdida de tiempo más que nada. Tengo el WhatsApp y poco más. Publicar su vida, consumir lo que no tienen que consumir, bueno, a saber, realizar conductas de riesgo. Por eso es importante orientar a la gente joven y aquí es donde precisamente en otra de las sesiones que hemos hablado, cuando decíamos que la persona mayor quiere ser escuchada, aquí es donde la persona mayor puede ejercer una labor muy buena con los nietos, o digo con los nietos porque una persona de 80 años, pues sus hijos tienen 40, 50 y se supone que ya han encontrado el sentido de su vida, o deberían. Pero si tienen nietos de 20 años, sí que es verdad que aquí hay una comunicación intergeneracional donde la persona mayor tiene una sabiduría, ha encontrado el sentido de vida, ha visto cómo su vida ha ido cambiando conforme ha evolucionado, ha visto cómo el sentido de vida también ha cambiado a lo de este sentido más inmediato, no del sentido último. Y es ahí donde la persona mayor puede hacer muchísimo bien en sus nietos, y lo hablábamos en otra sesión, no recuerdo cuál. Sí. Yo creo que a la edad que estás refiriéndote, entre 20, 25 años, incluso antes, vamos a poner de los 18 a los 25, todavía no saben cuál es su camino, todavía no tienen claro cómo tienen que vivir ni qué van a hacer. Por eso prueban tantas cosas. La labor de los mayores, yo no tengo nietos, pero yo creo que debería centrarse en darles... No hablar, no decirles tienes que ir por aquí, sino darles el ejemplo de nuestra vida. Hemos tenido una vida más o menos plena, me refiero a que los grandes problemas lo hemos sabido solucionar, de que las grandes situaciones las hemos sabido conllevar o llevar más o menos a buen fin. Eso es lo que les tenemos que aportar a los jóvenes, un poco nuestras vivencias, de que lo que hemos vivido lo hemos vivido. No voy a decir con sabiduría, porque sería demasiado, pero sí las hemos sabido llevar bien, llevar por buen camino. Eso es lo que yo creo que deberíamos aportar a los jóvenes. Más que teorías de, no, esto no lo hagas, no te tomes esto, no te inyectes esto, no.
porque ellos no lo ven. En ese momento están como muy perdidos. Necesitan de verdad ejemplos. Es el famoso refrán de que la palabra atrae, pero el ejemplo arrastra. O sea que... Yo he tenido Pero yo creo este que fin de necesitan las semana... dos cosas. ¿Perdona? Perdón, Y yo creo perdón, que Ángela, necesitan no. las dos cosas, el ejemplo y la comunicación. Sí. A ver, yo en mi caso no, porque mis abuelos, casi todos, bueno, uno de ellos murió antes de que yo naciera, el padre de mi padre. Pero, y luego los abuelos maternos, era yo muy pequeña, 7, 8 años, 6, cuando murieron, y solo me quedaba mi abuela paterna que vivía fuera de Madrid. Entonces la comunicación que he tenido con ella no ha sido muy amplia, pero sí la he tenido con mis padres. Evidentemente no son abuelos, es una generación posterior, pero a mí mis padres, hablando conmigo y bueno, pues también tienes que saber, ¿no? Cómo dar libertad a tu hijo o cómo hacer que tu hijo sienta la total libertad para contarte cualquier cosa. Que es lo que pasa con mis padres, pues tenían pues muchísima confianza y podíamos contarle cualquier cosa. Mis padres han sabido cómo orientarme en mi vida, cómo hacer cosas para que yo encontrase ese propósito. No me han dado el propósito hecho, sino me han ayudado a que yo lo encuentre. Entonces, pues la elección de la carrera universitaria, así como otras decisiones importantes en mi vida, siempre han estado orientadas por esa comunicación. Entonces yo creo que necesitan las dos cosas, tanto la comunicación como el ejemplo. Como el ejemplo, claro. Sí. Yo he tenido este fin de semana una experiencia que repito ya 12 años seguidos, que es que con motivo de mi cumpleaños me llevo a toda la familia, somos muchos, somos 20, a convivir un fin de semana. Casi siempre buscando casas rurales, sitios que te permitan intimidad, veladas muy largas. Qué bonito. Y creo que es una ocasión importante para que yo transmita a mis nietos, con los que se puede hablar de todo, además los tengo de todas las variantes, de todas las tendencias, uno de izquierda, otro de aquí, otro, bueno, ya saben, la juventud como la variedad que hay en la sociedad, ¿no? Pues me da una oportunidad única de hablar con mucha seriedad, pero con mucha alegría, de aquello que yo les quiero transmitir y que no sea un sermón. O sea, yo siempre les digo, doy gracias a Dios y a la vida porque he sido una mujer afortunada. Y empiezo a recorrer todo lo positivo que ha tenido mi vida. Por supuesto, en el segundo lugar, después de la fe, están ellos. Sois parte de mi alegría, sois parte de mi vida. He dedicado el tiempo y el esfuerzo. Mi profesión ha tenido un papel importante. Y ellos conocen pues anécdotas de mi vida profesional difícil, pues una cortijada, sin comunicación, en fin. Ellos saben la dificultad, pero yo sobre todo eso les quiero hacer ver que todo eso me ha hecho la persona que soy. Y en conjunto yo soy una persona, como definición, afortunada. Que así me siento y así lo expongo, a pesar de los problemas y de las dificultades, que ellos son importantes en mi vida. Y bueno, en el último día, para estar de la madrugada, había una sesión ya, no digo de espiritismo, pero estaban contando anécdotas de gente que había visto aquello y tal. Y yo aprovecho esas circunstancias, que nos reímos, que uno se asustó, que el otro, pues para darles también una visión un poco de sentido a cosas que se comentan que no la tienen, o que tienen una justificación física, ¿no? Y quiero decir que para mí la mayor labor que creo que hago en ese sentido, dar sentido a la vida, es: queremos estar juntos, la familia tiene que disfrutar junta, tiene que vivir, tiene que discrepar, luego todo acaba perfectamente en unión y abrazos y tal, ¿no? Pero quiero que veáis que todo lo que he vivido tenía sentido y tenía importancia. Y gracias a todo eso que he vivido, soy la persona que soy. Por tanto, lo que hablaba Ángela es de esos objetivos a nivel humano y a otros niveles, pero de ese objetivo para vivir con ilusión, con entusiasmo o con fortaleza, porque a veces una enfermedad no te da tanta alegría y tanto entusiasmo, ¿no? Pero creo que es importante que se los transmitamos así. Yo creo que eso convence más que muchas charlas a las que yo les pudiera dar, ¿no? O intentar, pues, con cuestiones religiosas, que ellos son muy buena gente, pero que algunos pasan. Creo que es importante ser el testimonio de vida donde, les has dicho, tenía un objetivo para vivir, muchas cosas importantes, pero vosotros, desde que estáis vosotros, y bueno, mis hijos y mis nietos, uno de mis objetivos prioritarios es ese, ¿no?
Yo creo que es importante ese testimonio de esa manera, compartirlo, disfrutarlo, hablar, aceptar al que discrepa, bueno, pues la broma, corregir al que... Es que creo que eso es muy importante para que encuentren sentido en la vida y no en lo que la sociedad les va diciendo que no tiene sentido ninguno, porque eso es lo que al final les va diciendo, ¿no? A eso me refería con el testimonio. El testimonio es nuestro testimonio de vida. Eso es. Muy bien. A ver, yo cuando hablaba de comunicación no me refiero a un sermón que el abuelo le dé a su nieto sobre las sustancias y por qué no puede consumirlas o no debe. No, y luego el abuelo se va, ¿no? No me refiero a un abuelo o un padre, igual. Cuando digo padre hablo de padre o madre. Padres en general. O sea, no me refiero a que sueltes un sermón a tu hijo de no te inyectes, no consumas, no, porque y luego te vas. Eso no sirve para nada. Al niño, al adolescente le entra por un oído y le sale por otro. Pero si tú, acompañando a ese consejo que tú das, o junto con ese consejo, tú acompañas a tu hijo y escuchas y escuchas las preguntas, escuchas sus inquietudes, das valor a lo que la persona lo que el niño te está diciendo, eso es comunicación, eso no es un sermón, eso es comunicación. A esa comunicación es a la que yo me refiero, la comunicación real, a la escucha activa de tu hijo, igual que el hijo te está escuchando a ti, ¿no? Hay muchos padres que no tienen tiempo, se supone, para escuchar a su hijo, no sé. Hay cada uno ya que priorice lo que quiera en su vida. Pues es que me sorprendió mucho. Hace unos meses, de mis dos hijos, la profesora del mayor está de baja y la sustituta, y me encontré a una madre, como madre de un hijo, de un niño, compañero de mi hijo mayor, que me dijo, prefería a la otra profesora porque al ser psicopedagoga me explicó cómo es mi hijo. Y yo me quedé sorprendidísima. Digo, yo no conozco a mi hijo, vamos, lo pensé, no se lo dije, pero tampoco es plan de ponerme a mal con nadie. Pero lo pensé, digo, yo no conozco a mi hijo porque sea psicóloga, conozco a mi hijo porque es mi hijo, porque soy su madre. O sea, a mí no me tiene que decir nadie cómo es mi hijo. Por eso, ¿no? Por eso hablo de esa comunicación real, de esa escucha activa, ¿no? Por muy listo que sea un niño, tú eres su padre, que más listo eres tú. Entonces, me sorprendió mucho, la verdad. Pero bueno, sí que es verdad que hay personas que les cuesta más, otras personas que... También me he encontrado con gente que le cuesta mucho mantener una conversación con alguien por timidez, por introversión, Pero bueno, también hay como parte del sentido de vida, si tú quieres que yo tenga un propósito, también incluye el vencer esos miedos o esas resistencias que tú puedes encontrar para comunicarte o para hacer cualquier otro tipo de cosa que a lo mejor para ti no es tan cómoda. Creo que dentro del sentido de vida también hay cosas, porque es eso, ¿no? Porque el sentido va cambiando. En algún momento te vas a encontrar con algo que te va a resultar difícil, con alguna dificultad, con algún problema, con algo que en un momento dices esto no lo puedo superar, y te das cuenta al final de que si vences esas barreras, al final sí puedes superarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Pero me sorprenden algunos comentarios que escucho de vez en cuando. Yo os voy a contar la experiencia que he tenido este fin de semana. Yo el jueves me fui con 7 chicos y su entrenador a un campeonato que han tenido de natación en Vitoria. Yo iba únicamente de conductora, pero claro, quieras que no, iba mi hijo y entonces te implicas. Y me di cuenta de que mi hijo no es que dé sentido a mi vida, es que es el sentido de mi vida. Y así pasa con los otros 6 chicos. Todos los padres y madres de estos chicos, bueno, tengo que aclarar que son todos discapacitados intelectuales. Es un club deportivo de chicos discapacitados. Entonces, cada uno tiene su problemática y su vida, su mundo. Pero los padres, todos decimos lo mismo, es que el sentido de mi vida
es mi hijo, es que yo vivo para mi hijo. Entonces, un poco nos centramos, claro, los que tenemos este problema, pues nos centramos en nuestros hijos. Pero efectivamente, como decía al principio, hay que buscar hay que darle a la vida otro sentido, no solamente, en mi caso, por ejemplo, mi hijo. Entonces yo me hice de vida ascendente porque me encanta estar con gente. Y cuando yo trabajaba, mi trabajo para mí era importante. Ni siquiera era el segundo lugar, a lo mejor era el cuarto o quinto, pero era importante, era otro sentido de mi vida. Eso es lo que os quería contar. Eso es importante, Elina, porque recuerdo ahora mismo a una paciente que tuve hace años. Centró su vida, estaba separada, centró su vida en trabajar y en cuidar de sus hijos. ¿Qué pasó? Que llegó el momento de jubilarse, por tanto el sentido de su trabajo lo perdió porque ya no trabajaban y sus hijos eran mayores y ya no tenía que cuidarlos tanto como cuando eran más pequeños. Por tanto, también lo perdió o disminuyó. Y esta señora vino a una consulta con depresión por pérdida de sentido de mi vida, ¿no? De repente se encontró como que no tenía nada, que tenía muchas cosas, pero no las veía. Pero eso es otra historia. Las veía, tenía muchos grupos de amigos y bueno, estaba metida en 18 cosas, pero la pérdida del sentido fundamental de su vida, al perderla, ese ya no poder trabajar porque estoy jubilada o mis hijos no me necesitan tanto como antes, pues hacía que no pudiese ver esas otras cosas que hacía. En eso me siento una privilegiada, porque siempre va a estar mi hijo conmigo, siempre me va a dar el sentido a mi vida, porque siempre va a estar conmigo. Ya, lo que es que hay gente que no es creyente o que no comparte el mismo tipo de fe. Entonces, bueno, la señora al final mejoró mucho, se fue de alta hace ya tiempo. Pero es eso, ¿no? El tener un sentido de vida y basar tu vida en una única cosa tiene el riesgo de que cuando esto desaparece, entonces, ¿qué haces? Entonces tu vida se queda vacía, ¿no? Es el vacío existencial, que se llama. Además es que el sentido de vida parte de la logoterapia, como os he dicho antes, y la logoterapia se incluye en un grupo de terapias que se denominan terapias fenomenológicas, existenciales, vivenciales, y basan su centro es ese vacío existencial, ese no encontrar sentido, etcétera. La motivación, que también está muy relacionada con el tema. Entonces, el sentido está muy bien y todo el mundo tiene un sentido, quiera o no. Pero cuidado con centrarte solo en una cosa. Y eso también le pasa a muchas personas. No está, os cuento el caso de esta paciente porque me acaba de venir a la cabeza. Pero hay muchísimas personas que están buscando el sentido constantemente porque se quedan con una cosa y cuando esto desaparece es otra y otra y otra, y eso es agotador a nivel mental. Porque aunque el sentido va cambiando y va cambiando conforme tú vas evolucionando en la vida, o sea, no es que yo busque un sentido nuevo, sino que el sentido cambia conforme yo cambio. Pero el estar buscando el sentido siempre te deja momentos de crisis existenciales, de vacíos existenciales muy frecuentes, y eso puede a la larga derivar en un trastorno psicopatológico. Entonces, es eso, no hay un único sentido en la vida, aunque hay gente que solamente tiene uno, quizá porque no conoce más o porque no siente la suficiente motivación o no ha encontrado varios propósitos, varios objetivos, ¿no? Varias direcciones que seguir en su vida, aunque todas sigan un hilo conductor. Entonces, bueno, pues es importante. Lo que pasa también es, por ejemplo, cuando le pasa a los dos al matrimonio, los hijos se casan, ellos se jubilan, y algunos prejubilados joven, ¿qué hacen? Yo admiro a la paciente esa que ha tenido, ¿no? Por haber
visto que tenía depresión y acudir a que la ayudaran. Pero hay quien se encierra todavía más. Los hijos siguen siendo el sentido de su vida y le dan la lata a los hijos, a los yernos, a los nietos y a todo el mundo. Es difícil que entiendan que tienen que una depresión, la mayoría sí la tiene, y que bueno, que tienen que buscar ayuda. Es muy difícil. Siguen insistiendo en yo soy el cabeza de familia, o yo soy la madre, tú tienes que hacer, no tienes que hacer. El niño tiene 40 años y 4 hijos. Pero Ya. hay mucho. A ver, el caso de esta paciente realmente no fue ella, o sea, sí fue ella, pero realmente fue a consulta porque su hija le dijo: mamá, necesitas ayuda porque no estás bien. Entonces ella no se daba cuenta, o ella decía, pero ¿qué más da? Tenía 67 años, ¿no? Bastante joven. Viene a consulta diciendo: mi hija me ha dicho que venga porque dice que necesito ayuda, pero yo tengo 67 años, me voy a morir pasado mañana, así que ¿qué más me da recibir ayuda o no? Y yo pensé, madre mía, ¿necesitas ayuda? Sí, Sí. y urgentemente además. Eso lo pensé yo, no se lo dije. Entonces, pero no fue por ella, porque ella decía, ¿para qué? O realmente no estoy tan mal, o no lo saben identificar. Sí que hay muchos matrimonios, efectivamente, los hijos ya son mayores, se han casado o no, tienen su propia familia o no, o sale a vivir a Luxemburgo, yo qué sé, a trabajar allí. Pero por eso mismo el sentido de vida cambia, es decir, ahora esto ya pierde valor en el sentido en el que ya no es tan necesario, pero ¿qué otras cosas tengo? Porque quizás es el momento de recuperar mis aficiones, que no podía porque dedicaba más tiempo a mis hijos, quizás es el momento de poner en marcha algún tipo de proyecto, pero cuando digo proyecto no me refiero a grandes cosas, que sea una maqueta de un barco, o sea, algo tan, no me refiero tampoco a no sé, a iniciar un proyecto vital, no. No sé, es el momento de buscar otros propósitos que a lo mejor no son tan importantes, porque para un padre pues lo más importante son sus hijos, a lo mejor no son tan importantes como cuidar de mis hijos, pero sí puedo cuidar, entre comillas, no cuidar al mismo nivel, pero también cuidas a mis nietos, o me preocupo por qué tal le va a mi hijo en el trabajo, o sea, ya no le tengo que hacer la cena, ya no tengo que decir por aquí sí, por aquí no, ya no tengo que educar porque se supone que ya está educado, pero sí me puedo seguir preocupando por él. Y eso es lo que hay muchas personas que no entienden. Es que mi hijo no me necesita. No, sí me necesita, pero en otros aspectos. Claro. Y eso es una cosa que, de verdad, hay muchísimas personas mayores que, no sé por qué, por adaptación quizá, que no ven esos otros aspectos, ¿no? Si mi hijo, y esto lo he escuchado yo muchísimas veces, mi hijo ya no me necesita. ¿Por qué? Es que por el hecho de tener 50 años no puedes tener un problema. Por el hecho de tener 44 años y 3 hijos no puedes tener un problema. Efectivamente. Y otras personas mayores que visito, tengo una que no sé si es de libro o no hay libro capaz de albergar su forma de vivir, ¿no? Resulta que es una persona, creo que es muy egocéntrica, pero fruto de la frustración. Es una persona que está viuda, los hijos la entienden regular, o sea, la relación previa no ha sido buena, por tanto ahora no puede ser muy fluida porque no hay hábito de, ¿no? Y hay dos características en ella fundamentales. Una, cuando se frustra por algo, la contrarían o no salen las cosas como ella quiere, tengo depresión. Y le digo, ¿quién te la ha diagnosticado? No, yo lo sé porque yo tuve depresión y tengo los síntomas. Y se pasa 2 días tumbada en un sofá o en la cama y luego te cuenta mentiras, no he comido en todo el día porque estoy mal, porque no sé si es buscando tu apoyo o qué. A los 2 días cambia, se le olvida un poco la frustración que tiene y ya lleva una vida normalizada. Por tanto, eso no es depresión.
y es capaz de contestar, de enfadarse, de ponerse, no quiere que la contradigas nunca. Y está centrada, y digo por qué está centrada en ella misma, porque al tiempo que echa de menos lo que le falta, que es, digamos, ese acompañamiento de los hijos, que ella entiende obligación, y además de obligación casi sumisión, cuando los hijos, el más pequeño tiene ya 50 y algo años, junto a eso, todo lo centra en ella. O sea, le estás contando por distraerla. Mira, pues he venido, me he encontrado con una señora que venía con el andador y le costaba y tal. Ah, no, pues yo es que no puedo andar con el andador, porque no estamos hablando de ti. Te estoy contando que una persona está haciendo el esfuerzo, pero que le costaba y tal, no. Ah, pues yo no hice eso. Pues mira, es que ha pasado que tal. No, pues a mí, siempre ella buscando el protagonismo, el centro de la conversación y de la vida. Eso luego genera mucho rechazo también. Lo estoy comprobando yo, ¿no? Pero es que es una persona a la que no sabemos cómo ayudar. Luego, creo que tiene el síndrome de Diógenes, no en cuanto a guardar basura y cosas tal, pero acumular cosas. No se desprende de nada. No, dale a tu hijo esto. Ah, no, eso no. Eso es mío, esto lo disfruto yo hasta que yo me muera. O sea, una actitud muy complicada, que utiliza la depresión como excusa para no reconocer que está enfadada, porque no le han hecho lo que ella quería, pero sobre todo que vive de una manera endogámica, pensando en ella, y no vienen y no me hacen. ¿Por qué no vas tú? Es que no viene nadie a visitarme, visita tú, que puedes andar a la gente que está mal, conocidos tuyos, amigos, tal. Es una persona de verdad dificilísima yo nunca encuentro el punto en el que le puedo ayudar. Ya me dedico a comentarle cosas más o menos banales, de acontecimientos del pueblo, cosas que no susciten en ella ni una respuesta de querer emular, que ella iba también, que estaba allí también como primer personaje de la historia, pero que también no le entre en la preocupación y la angustia de que los hijos no, de que los otros no. O sea, todos son malos, y ella jamás ha hecho nada malo. Piensa un poquito, reflexiona, todos nos equivocamos. Y yo recuerdo, mira, que a mí una vez me pasó con mi marido, por llevarla al terreno de que ella pueda ver en sí. Yo eso no lo he hecho nunca. Mira, pues una vez mi hijo, eso no lo he hecho jamás, yo no he hecho más que bien. Y pues un personaje, la verdad que yo le quiero ayudar porque la quiero mucho, pero no encuentro la manera. Y hay días que me vengo, y bueno, le he dedicado una hora y media, ella se ha quedado molesta, porque no la razón, que era una locura lo que me estaba diciendo, y yo me he venido, pues señor, ¿merece la pena esto? O sea, yo me voy a estar angustiada en mi casa. Y es que esa persona no tiene en la vida ningún propósito, ninguna esperanza, nada, ningún propósito. Ella es vivir, vegetar y que vengan, la vean y la cuiden. Ese es su objetivo. Me estás describiendo a una señora de mi diferente, persona que se centra en cómo está, cómo se siente, qué hace, qué no hace. Son personas que viven con bastante estrés. Al final. Cuando se frustra, pone a la contraria y se enfada, eso no es depresión. Yo creo que eso es estrés o ansiedad. Claro. Aunque ella diga que es depresión. Sí, está claro, porque a los 2 días ha cambiado de actitud. Sí, porque la ansiedad disminuye conforme pasa el tiempo. O si tú niegas el problema, evidentemente. Pero a la larga, tanto si eres una persona que se centra en sí misma, como si eres una persona que niega que existan los problemas, inicialmente puedes sentir un poquito de alivio, es decir, a los 2 días se te ha pasado un poco y te encuentras mejor, pero a la larga genera un nivel de estrés mucho más alto. Claro. El problema es que se tiene que dar cuenta. O sea, yo no puedo ayudar a alguien si esa persona no quiere ser ayudada, o si esa persona no está dispuesta a admitir algunas cosas. Pero ni puedo ayudar a un amigo ni puedo ayudar a un paciente. Es decir, para que me ayuden a mí, yo tengo que admitir que ha pasado algo. O tengo que admitir que me he equivocado, o tengo que admitir que he cometido un error, o que he dicho algo inoportuno, o que si yo no reconozco lo que está pasando o cosas que han pasado, no pueden entrar ahí. O sea, yo no puedo entrar cuando alguien me cierra la barrera. Claro. Es que desde el momento que nunca me das la razón, si lo que me estás contando no me parece razonable, yo no te puedo dar la razón. Es que defiendes siempre al otro, yo no defiendo a nadie. Te digo que lo que tú me estás contando, tú tienes que reflexionar sobre el tema también, porque lo que ha ocurrido quizá tiene culpa, una parte de culpa uno y otra parte de culpa la tienes tú. O quizás no, hay circunstancias que se han hecho crónicas
y que no habéis analizado ni los otros ni tú. Y yo siempre, vamos a ver, los padres tenemos que ser los más generosos del mundo. Las madres siempre perdonan. Tú olvidas, no, porque yo no he hecho nada malo. No tengo que perdonar, yo no he hecho nada malo. A mí me lo hacen todo. Y digo, y ella lo pasa mal. A mí me lo hace pasar mal y muchas veces me he cuestionado, no sé si estoy haciendo bien yo con dedicarle tiempo a esta persona. Porque otras veces sí, busca consuelo, busca apoyo, pues busca que le haga una gestión que ya no puede. Otras veces sí, pero muchas veces me veo muy frustrada porque digo, Señor, dame paciencia porque yo no sé si le aporto algo a esta persona, ¿no? El escucharla, pero al luego no completar con darle la razón, pues la escucha a veces se convierte en una situación bastante tensa, casi de discusión. Ya, pero tiene que ver. Si es que eso, y le pasa a muchas personas que ven, tienen una perspectiva de me han hecho, pero yo no tengo la perspectiva de me han hecho, pero yo qué he hecho. Claro, claro. Y eso le pasa, de verdad, no sé si al 50% de la gente, pero en un porcentaje bastante elevado. No veo mi responsabilidad, sino la responsabilidad del otro. Pero, Maribel, que veo una mano levantada hace tiempo, pero no te digo. Sí, parece que se ha desconectado su... No sé, he visto la mano levantada, pero no... Aparece el letrero y el micrófono como si estuviera abierto. Sí. Pero no se la ve a ella. Ni se la ve ni se la oye. No sé. Maribel. Manifiéstate. Aparece. No sé. Bueno, qué importante... Tiene que estar, porque si no se hubiera conectado no aparecería en la pantalla. Sí. Claro. Yo creo que ha tenido algún problema de configuración. Bueno, me ha parecido importantísimo que algo que ha salido continuamente, ¿no? En el sentido de la vida, qué importante es la transmisión. El haber transmitido. Es una cosa cuando miras en tu vida, ves que has podido transmitir y el cariño que has despertado, que son dos facetas muy motivadoras, ¿no? Para la aceptación de tu propia vida, ¿no? Había una... ¿Tú te acuerdas, Loli, de Dolores Alexandre? Una hermana que nos dio una conferencia sobre el mayor y dice, hay personas que mueren a los 70 y los entierran a los 80. Que se paran. Sí. Cuando es un momento para la transmisión que es fundamental en nuestra edad, es una actividad que tienes mucho que dar. Me ha parecido muy interesante lo del propósito, o sea, tener un propósito como un elemento para dar sentido a la vida. Yo de esta persona que te hablo creo que no tiene más propósito que la subsistencia y que, bueno, si alguien viene y me hace a mí, hace cosas por mí, ¿no? Pero no tiene un propósito concreto que la estimule a esforzarse, pues a dedicar tiempo, a superar una dificultad que eso que quiere conseguirle. Creo que lo del propósito es importantísimo y quizá hilando con otras intervenciones de Ángela en las charlas anteriores, para que lo inculquemos a los mayores con los que convivimos, veamos así en un estado de decaimiento importante, ¿no? Búscate un propósito por el que alegrarte, por el que entusiasmarte, por el que entregar tu tiempo y tu esfuerzo. Eso te dará alegría, te hará vivir la vida de una forma más consciente, ¿no? Me ha parecido muy interesante eso, lo de tener un propósito. La pregunta clave es, ¿qué da sentido a mi vida? A mi vida da sentido cuidar a otras personas, sentirme querido, escuchar, cuidar de mis plantas, yo qué sé, a la gente que le encanten las plantas. Sí. Participar en un grupo, ser voluntario en Cáritas o cualquier ONG, Manos Unidas, la que sea. O sea, ¿qué da sentido a mi vida? ¿Qué
qué es coherente para mí en mi vida y qué es valioso en mi vida, ¿no? Y yo creo que son dos preguntas o tres clave, fundamentales, y que requieren una reflexión, porque muchas veces vamos tan acelerados que sí, el sentido de vida está ahí, ¿no? Hay un sentido muy evidente. Yo tengo 2 hijos, pues me marido y mis hijos. Y tengo también, pues, mi familia de origen, mi padre, pues, mi hermano, tal. Y tengo mi trabajo. Y tengo, entonces, bueno, pues, sí, el sentido de vida está implícito, pero vamos tan rápido que no nos paramos a reflexionar sobre si ese es realmente el sentido de vida o se amplía o se puede ampliar. Es decir, pues hay mucha gente que, aun teniendo sentido en su vida, no está satisfecha. ¿Por qué no está satisfecha? Quizá es que necesitas algo más para reflexionar, busca. Si no buscas, no reflexionas, no lo vas a encontrar. Y además es que el sentido de vida favorece salud mental, promueve el envejecimiento saludable. Una persona entiende mejor lo que pasa, organiza su cabeza también, se estructura su cabeza, tiene estabilidad emocional, tolera mejor el dolor. Es que tiene tantísimos beneficios. El sentido de vida mantiene la esperanza cuando parece que todo se ha perdido. No sé, creo que las consecuencias positivas de tener sentido de vida son suficientemente importantes como para que uno se haga esa pregunta, que no es una pregunta que uno se hace solamente una vez en la vida. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la dirección? ¿O qué rumbo tengo que tomar? Es algo que uno se tiene que preguntar a cada cosa que le va pasando. Es decir, ¿qué hago sobre esto? ¿Qué dirección tomo? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar? ¿Qué es valioso para mí? Y creo que es una persona que se repite a lo largo de la vida y que, bueno, pues puede protegernos contra esa falta de dirección, esa sensación de que nada importa, esa sensación de que ¿para qué voy a hacer algo si nada va a cambiar? Si todo va a seguir igual, no tengo nada que aportar, no tengo nada que decir, ¿no? Que es ese vacío existencial que sienten algunas personas. O sea, saber para qué vives, por muy adversas que sean las condiciones que te toque vivir. Que no es fácil, nada fácil, sobre todo cuando las condiciones son adversas. Fíjate, pero el propósito siempre está ahí. Eso me recuerda... Jaime, ¿no se te oye? Ah, es que lo tengo apagado. ¿No se me oye? ¿Has cerrado el micro? Ahora. No, digo que eso me recuerda obras de arte, como hay una obra, un compositor francés, Olivier Messiaen, que compuso el mejor cuarteto en el campo de concentración de Auschwitz. O sea, tenía, claro, la vida interior te hace inmune a las situaciones más adversas, ¿no? Porque yo pienso en esa obra que tiene una profundidad impresionante, en un momento que es tan trágico, donde está muriendo la gente, donde está amenazado en todo el sentido de la vida, y él es capaz de tener una contemplación, no sé, sublime, ¿no? Otra cosa, Ángela, nos tienes que dar esa referencia del libro de... ¿Es Víctor Frank que le has dicho? Yo lo he pensado también. Sí, lo escribo en el chat. Sí. Yo lo he leído también. ¿Lo conocéis? El sentido de mi vida. Yo lo he leído, sí. Es buenísimo. Ayuda un montón. Sí, y yo creo que es algo que para difundir en nuestro movimiento, ¿no? Y ponerlo en la página web, sí. Víctor Frank. Se llama El hombre en busca de sentido. En busca de sentido. ¿Vuelve a poner? Lo estoy escribiendo en el chat. De Víctor Frank. Sí, Víctor con K. El hombre en busca de sentido. Y Frank es F-R-A-N-K-L. A ver, deletrea el apellido, Lo has por dicho favor. muy deprisa, por favor, el nombre y apellido, repítelo. F de Francia, R de Roma, A de Alemania, N de Navarra, K de kilo,
y L de Lugo. Víctor. Frank con una L al final. Víctor Frank. Pero acabó en L. Sí, lo tenemos en el chat, lo tenéis. Enseguida, francamente. Sí. Pero si abréis el chat, en la opción de Teams que pone chat, lo he escrito. Sí, Vale. ahí lo Pero tenéis, vamos, sí. buscáis el hombre en busca de sentido en Google y os Sí. sale. O sea, es un libro súper, súper conocido y es muy bueno, es impactante. Y la vida de este señor, que ya la busqué también en internet, es también muy, muy, muy impactante. Pero vamos, que es verdad, o sea, que yo el sentido de vida es una expresión que se ha puesto ahora muy de moda, no en todos los sitios. Esta universidad, bueno, al ser católica y ser bastante humanista, pues es un concepto clave. Pero es que me parece que la gente joven tiene que saber, que todo en esta vida y todas las vidas de las personas siguen uno, o mejor dicho, varios propósitos. Y que, como decía alguien antes, que no recuerdo quién era, que no estamos aquí de paso, porque sí. Entonces tienes que buscar el motivo, ¿no? Es buscar el propósito por el cual estás aquí, que es lo que va a dar sentido a tu vida, es lo que te va a permitir llevar a cabo aquello que quieres conseguir. Y te va a marcar la dirección por la que tienes que ir. Pues yo, con respecto a lo que decía Loli, de estos ejemplos, tengo los ejemplos bien diferentes. Por ejemplo, el sentido de la vida de muchas personas de 93, 94 que tenemos en el grupo de vida ascendente, pues es también participar de los sacramentos vitales de nuestra fe, de confesarse, comulgar una vez al año por lo menos. Y claro, a veces es complicado porque la iglesia queda lejos y bueno, un día que me manifestó una de ellas que tenía ese deseo, yo me ofrecí, digo, mira, tú el día que lo veas imposible, me avisas y yo te voy a buscar. Y bueno, quedamos en un día, pero me llamó ella y me dijo, mira, no vengas porque yo no quiero darte este trabajo, de que me vengas a buscar y me tienes que llevar en silla de ruedas porque el tacatá no responde para esas calles hasta la parroquia. Y te vamos a buscar otra forma más sencilla. Cuando haya misa en una capilla cerca de su casa, tú me avisas. Y bueno, así lo hicimos. Yo, qué sentido, ¿no?, de generosidad. Qué bonito. De sentido de compromiso, pero de generosidad. No quiere ser carga para el otro por su bien personal, diríamos, y espiritual. Pero se logró todo, porque ella vino un día aquí a la capillita que está cerca y escuchó la misa, confesó, estaba súper contenta y además satisfecha porque no había dado trabajo a los demás. Yo qué sentidos distintos de unas personas a otras, ¿no? Claro. Y con sus 94 años, porque no es una persona ni de 70 ni de 80. Pero bueno, tiene un convencimiento y un sentido, pero también de respeto para las personas que están cerca. No es como el caso tuyo, Loli. No. Totalmente atrapadoras. Este es un caso grave. Sí. Así que Ya, pero o sea, el sentido de vida también es respetar a los demás. Pero es que si tú no eres egoísta y eres responsable y eres una buena persona, pues va implícito el respeto. No sé, tratar a las personas como personas, sino como algo sí. no humano. Y que prefieren sacrificar sus proyectos en bien de los demás. Oye, veo que Maribel nos está siguiendo, porque en el chat está mandando comentarios. Muy bien. Creo que en este caso todavía queda el propósito de ayudar a los demás o al menos no ser una carga para ellos, ¿no?
O sea, el cuidado, que es delicado. Decir, bueno, pues tengo esta necesidad, pero el cuidado por el otro me impide forzar la situación que sea más complicada. Vamos a ver cómo lo hago más fácil. Es una actitud de cuidado también por los demás, a pesar de esa edad y de sus dificultades, ¿no? Sí, es verdad. Mira lo Muy que dice interesante. Maribel, que dice, mi sentido de la vida es amar y servir. Muy de vida ascendente, ¿eh? Sí, Muy es bien, verdad. Hay que tener Maribel. cuidado Sí, perdón. cuando el sentido de la vida entra en conflicto. ¿A qué me refiero con esto? Tienes dos propósitos en la vida, dos, tres, los que sean, y uno de ellos entra en conflicto con el otro. Es decir, si dedico tiempo a esto, entonces no tengo tiempo para lo otro, o no me queda suficiente tiempo, o me siento culpable por no dedicar el tiempo que necesario. O sea, una persona que tiene que cuidar a dos, por ejemplo, pues si cuida a uno, no puede cuidar al otro, no puede estar tanto tiempo con el segundo, entonces es que no le primero, pero me siento culpable porque debería ser capaz de repartir mi tiempo entre las dos personas. Cuidado con esto, que a veces pasa, que puede pasar, y aquí no hay culpabilidad. ¿Por qué? Porque somos humanos, sin más, y tenemos una capacidad limitada. Como humanos que somos, tenemos principio y fin, y no se puede abarcar todo. O sea, por eso, cuidado con los sentidos de vida. Hay gente que entra en verdaderos conflictos, se siente culpable, entonces no lo está haciendo bien, entonces ¿para qué lo voy a hacer? Y el sentido se disminuye y va disminuyendo progresivamente. Cuidado con esto porque esto también pasa y puede que le esté pasando a alguna persona de vuestros grupos o le puede pasar o a vosotros en algún momento. Entonces, no es qué tengo que atender o qué tengo que hacer o cómo me tengo que distribuir, es atender quizá, no decidirlo. O sea, hay cosas que se pueden decidir, que se pueden planificar, y no del todo. Y hay cosas que no, hay cosas que son del momento, de decidir en el momento qué es lo que hago, por qué es lo mejor, en función de lo que tengo que hacer y qué dirección tengo que tomar. Entonces, pues eso, si tengo que cuidar a dos personas, pero una está peor, pues quizá pase más tiempo con una que con la otra, o vaya a cuidar 2 días a una así y a la otra persona un día, o lo que sea, ¿no? O sea, eso sí que es verdad que genera conflictos en algunas personas. Sí. Establecer prioridades quizás nos quita muchos agobios. Sí. Claro, decir, bueno, tengo esto, lo tengo que hacer, pero hay algo que es muy urgente y otro que es menos urgente. No me puedo agobiar porque no llego a todo, ¿no? Eso creo que también es un aprendizaje de la edad. Ese agobio, esa Totalmente de acuerdo. efusión de entusiasmo o de frustración que tiene cuando eres joven. Eso lo ves, creo que lo vemos con otro tipo de actitud, ¿no? Sí. Es eso, Yo establecer cuando oigo la prioridades, frase esa de no me da la conociendo que vida, no podemos llegar a todo, pues establecer prioridades. Hola Maribel, otra vez te vemos. Hola. Qué alegría. Llevo todo el tiempo intentando que me veáis, pero no lo consigo. Sí, ahí Bueno, ya lo has está. conseguido. Una Y yo imagen. decía, ¿cómo han visto la lámpara y no me han visto a mí que estoy delante? No, sí, te hemos visto la lámpara sola, luego a ti, luego otra vez la lámpara, y luego ya habéis ido las dos. Bueno, por fin, lo hemos logrado. Pero trabajillo me ha costado. Sí, sí. Bueno, pero el que la consigue, míralo. Fíjate, Maribel es un modelo de lo que es una persona de vida ascendente activa que lleva una No tanto, región. no tanto. Sí, No admiro tanto. tu labor en la zona de Coria Cáceres, ¿no? Pues Impresionante. yo admiro a Ángela porque nos está ayudando mucho. Sí, Y aunque a veces no pueda estar en directo, pero luego siempre lo veo y lo reflexiono, le saco mucho partido. Ha sido un curso para mí maravilloso. yo Y quiero. vuestras aportaciones también. Me encanta que digas eso porque y quiero expresar mi agradecimiento a Ángela porque hablando con la universidad siempre me preocupó, digo, el enfoque que tenemos en vida ascendente y el enfoque que tiene del acompañamiento una universidad que da un grado de formación en eso profesional, digo, ¿hay puntos de fricción o no los hay? Y ya desde el momento en que Ángela preparó
el programa de todas estas sesiones me pareció, digo, está hecho para vida ascendente. Digo, y me he quedado muy tranquilo y veo que me confirman que vamos por el buen camino. Y espero que sigamos, no sé, en este contacto, porque voy a echar mucho de menos estas sesiones, ¿no? Fíjate que hemos hablado de la dignidad de la persona, de la escucha, hoy el sentido de la vida, los encuentros de grupo. Es que ha sido perfecto para vida ascendente. Ángela, gracias. Ojalá se repita. También nos da muchas claves. Sí. En aspectos concretos, que ya los trabajábamos, pero nos ha dado claves que nos sirven para interpretarlos mejor y para actuar mejor en esas situaciones. Nos has dado seguridad. Sí, perdón. Nos ha hecho aterrizar como a nuestro trabajo cotidiano, a nuestra realidad, como que lo estábamos viviendo y cómo poner en marcha estas pautas. Muy bueno. Ojalá se repita, Ángela. Además, también teníamos la inseguridad de si vamos por buen camino o no, mientras que esto ya nos confirma un poco de que vamos haciendo lo correcto. Sí, a mí me ha dado seguridad. A mí también. Sí. Gracias. Bueno, lo que veo es que parece que está contenta, ¿eh? Sí. Lo que está diciendo es positivo. Sí, es una pena, pero bueno. Bueno, yo os tengo que dejar. Sí, oye, que porque Ángela, tengo una reunión. quedamos a tu disposición también, ¿eh? Para Bueno, lo que te podamos ser útiles. Muy grande, muy grande. Bueno, ahora nosotros vamos a la universidad el 5 de mayo. Hemos tenido un encuentro con los alumnos, una mesa redonda que salió muy bonita. Yo creo hubo un diálogo muy interesante y repetiremos el día 5. Ajá. Gracias por la confianza, Ángela. Nada, Muchas vosotros. gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós a Adiós. todos.